Hola, muy buenos días. Damos nuevamente gracias a Dios porque Él cada día renueva nuestras fuerzas y nos enseña el camino que nosotros debemos andar. Y como Él, a través de la palabra de Dios, nos muestra una nueva enseñanza que podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando estamos en la presencia de Dios y expresamos ese reconocimiento y exaltación por su grandeza y poder, al rendirle pleitesía, devoción y reverencia, eso es adoración, que es el tema de esta mañana, la verdadera adoración a Dios, que es el estado espiritual contemplativo, y que esto nos permite crecer en humildad y sencillez ante Dios. La adoración, para comenzar, solamente está reservada a Él, y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 10. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay una referencia cuando los hijos de Dios lo interpretan mal en esto de la adoración, porque primero tuvieron una actitud irreverente al llevar a cabo una práctica que la apartaba de la obediencia a Dios, que es la idolatría, que es el culto a un ídolo. En este caso fue el becerro de oro y lo podemos ver en esa ley que Dios mandó en Levítico capítulo 26, en versículo 1. El segundo, la manera en cómo los hijos de Israel se equivocaron, fueron que siguieron cometiendo errores y pecados a servir dioses ajenos, dioses falsos de otros pueblos, por ejemplo, Baal, Astarot, Quemos o Moloch, entre otros. Y esto está expuesto en la palabra de Dios en Jueces capítulo 10, versículo 6, que trajeron en sí trágicas consecuencias. Para desarrollar el tema de hoy, veremos lo que abarca la adoración a Dios en sí. Y lo primero es saber qué es adorar. Y ante todo, lo importante que es la adoración a Dios. Es fundamental, es la adoración. Y sobre todo conocer a Dios en toda su esencia, como Él nos ama, como nos perdona y extiende su misericordia sobre el ser humano. Veremos dos aspectos. Primeramente, qué es adorar, y segundo, qué representa Dios y cómo adorarle. En el primer lugar, que es adorar, veremos que viene del término adonis, más el verbo adorare, que es hablar, o sea, es comunicarse con Dios, hablar con Dios. Es glorificar y exaltar a Dios en sí, mostrando lealtad y admiración a nuestro Dios. Pero también es una adoración centrada en Él, en Dios mismo. Para eso fuimos nosotros creados. Se basa en la palabra de Dios, mediante ella sostiene a su creación, como pone en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pero también edifica a los creyentes en la mente y en el corazón. Encontramos ese beneficio en el que crecemos por amor a Dios. Es la dimensión vertical y el prójimo es la dimensión horizontal. Buscamos versículos en la palabra de Dios, claves, donde el apóstol Pablo describe la verdadera adoración. Y nos vamos ahí a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje contiene 5 elementos importantes y lo vamos a desarrollar a medida que vamos a ir conociendo estos 5 elementos. Nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la adoración. Lo primero es la motivación y la misericordia de Dios. Estos conocimientos nos motiva para ofrecer acciones de gracia y exaltación. El segundo motivo es la celebración. ¿Cómo lo debemos hacer? Con gozo y alegría. Tercero, es empoderada por el Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. El cuarto es la actitud o la intención del corazón para Dios. Y el quinto implica obediencia, servicio y rendición.
¿Qué es lo que representa Dios y cómo adorarle? Lo que vemos a través de un versículo determinante y nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el hecho de adorar a Dios, pero de una manera profunda. Y esto es lo que nos viene en el capítulo 4, versículo 24 del Evangelio de San Juan, que dice así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la respuesta que Jesús dio a una mujer samaritana cuando se encontró allí en el pozo de Jacob. Era importante porque iba a trascender de manera importante para mostrar tanto al pueblo de Samaria como al pueblo de los judíos la importancia que tiene acercarse a Dios con verdad, abiertos de corazón y sinceros. Lo importante es que en aquel encuentro se va a ver dos posiciones y dos maneras diferentes a la hora de enfocar la adoración a Dios. Dos pueblos, como los judíos, los samaritanos, que estaban enemistados entre sí, tenían referencias alejadas. El maestro abordó las cuestiones que le separaban con amplitud y con profundidad, resolviendo el conflicto que se había producido entre ambos, es el concepto de la adoración y el lugar de culto. Esto nos recuerda y nos educa a la hora de orar a Dios, el pedirle perdón, también acercarnos a Él por nuestras necesidades, de darle las gracias y de alabarle. Jesús impone un criterio. Dios es el centro de los corazones, en objetivo, en deseo, en anhelo y en pasión. Además, muestra dos cualidades, como es en espíritu y también en verdad. Y aquí se puede ver dos actitudes. La imagen, que es la forma práctica externa, y el fondo, que es la forma práctica interna del corazón. En lo exterior, Jesús pone como ejemplo a los fariseos, porque ellos se manifestaban con apariencia de piedad. La religiosidad manifiesta, disfrazando una imagen falsa, y su adoración en sí era vana, era vacía, completamente inaceptable, hipócritas para Dios. Tenían males endémicos en sí, como eran críticos, murmuradores, y se inclinaban a enseñar e imponer en sí cargas con prejuicios. Pero Jesús, con su actitud, viene a mostrar el lado diferente, cuando nosotros realmente vemos y nos enseña que a través de Él podemos ser transparentes, compasivos y amantes de la verdad, y que nuestras expresiones ante sí sean sinceras, abiertas, confiadas y sobre todo agradecidas. El creyente debe hacer de la adoración una forma de vida. Es como el Maestro nos enseñó, una vida en santidad, en el modo de pensar, en el modo de hablar y también en la de actuar. Ya sea en el ámbito en que nos movamos, ya sea en el trabajo, con la familia, con los amigos, etcétera. Es importante que la imagen que vayamos a ofrecer sea abierta y sobre todo transparente para que conozcan cómo nosotros somos y con lo que es realmente Dios en nuestras vidas. Es depender del Espíritu Santo para adorar a Dios. Por tanto, la adoración es una actitud del Espíritu. En cuanto a la manera interior, adoramos con nuestra mente centrada y renovada por la verdad que se expone en 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 15. La mente de Cristo. Le honramos, le servimos y acatamos sus instrucciones. Por la palabra de Dios también, en San Juan capítulo 17, versículo 17. En cuanto a la verdad, cómo saberla, creerla y amarla, que es la verdadera adoración espiritual, desde el corazón. Y la manera que Dios ha diseñado, como pone en Eclesiastés capítulo 5, versículo 17, expresando alabanza desde lo más profundo y hondo de nuestro ser. Sin embargo, debemos cuidar nuestro aspecto interior. Por ejemplo, aquellas cosas que guardamos en nuestros corazones, si hay ofensa, por ejemplo, que puedan aislarnos y que provoquen en sí resentimientos y nos lleven incluso a la enemistad.
debemos desprendernos por completo de ese peso, de esa carga, y eliminar cualquier circunstancia que nos impida acercarnos a Dios para alabarle y también para adorarle con libertad, estar limpios, perdonar y estar en paz con los hombres y también con Dios. La adoración, aparte de ser personal, también está a nivel colectivo. Cada creyente, por ejemplo en la congregación, debe ser consciente de que estando en la presencia de Dios, su actitud debe ser reverente. Que nadie le perturbe, ni le distraiga, y así pueda centrarse y mantenerse ese estado espiritual en conexión con Dios. Los primeros, los motivos que le llevan a esa adoración, que ese es el propósito. Y el segundo es saber qué es y lo que representa Dios para él. En el culto, todos juntos, unánime, en unidad, como una sola voz, nos dirigimos a Dios para manifestar exaltación y glorificar en sí con cánticos de alabanza, adoración y también con acciones de gracia. Es gratificante sentir como Dios derrama su espíritu. Su gloria se extiende sobre toda la congregación y nos sentimos felices, exultantes, porque la presencia de nuestro Dios inunda nuestros corazones. Dios derrama también su bendición, su favor y su agrado, y está en aquellos corazones humildes, sencillos y agradecidos que reconocen todo lo que Dios ha hecho, lo que hace y hará en su vida. Y ahí es la manifestación cuando nosotros nos acercamos y manifestamos en sí esos testimonios vivos de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas y como Él sigue renovando nuestros corazones, sigue tratando nuestra vida en sí. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es el broche final a todo un estado que nos permite conocer más y mejor a Dios, ya y a estar permanentemente en comunión con nuestros hermanos en la fe, como pone en Salmos 133:1. Es una bendición en sí habitar los hermanos juntos en armonía, porque es la bienaventuranza del amor fraternal. En esta mañana nos hemos acercado a la verdadera adoración a Dios, porque Dios busca corazones agradecidos, humildes, que se acerquen a Él con verdad. Así que en esta mañana, la verdadera adoración a Dios, que sea permanente en nuestros corazones, siempre dándole gracias por lo que Él representa en nuestras vidas.